Como se lo contamos, Perú se encuentra a un solo día de sus elecciones generales, en la que los ciudadanos escogerán a su próximo presidente, si es que no hay segunda vuelta. Con el fin de profundizar en este tema y entender el contexto político que hay en Perú, nos acompaña Miguel Ángel López, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Miguel Ángel, gracias por estar en CNN Chile. No, muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, conversábamos antes de la entrevista, Miguel Ángel, que no hay mucho propuesta, no hay mucho programa de gobierno, no hay mucho objetivo que los candidatos quieran transmitir a la ciudadanía para así intentar captar sus votos. Esto es una elección bastante más personalista. Lo decíamos también en la síntesis, donde las acusaciones de corrupción son las que están dentro de la conversación, y también el tema del crecimiento económico. Por lo mismo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que va a definir o empezar a definir las intenciones de los votos de los peruanos mañana en las elecciones generales? Claro, esta es una campaña, y las elecciones mismas giran mucho en cuanto a la figura de Fujimori padre. Keiko Fujimori, la hija, va a candidata a la presidencia por segunda vez, y que prácticamente, como tú bien decías, todos los elementos que estamos más acostumbrados aquí en Chile, como por ejemplo son los programas de gobierno, entonces, las propuestas políticas que desarrollan los candidatos, eso pasa un poco en segundo plano. En términos generales, casi todos prometen lo mismo, que es una lucha contra la corrupción, lucha contra la delincuencia, lograr nuevamente un mejoramiento económico. Perú estuvo creciendo un 4% durante bastante tiempo, ahora bajó un 3%. Y sin embargo, todavía hay una bastante mala percepción de la gente acerca de la política. Y la candidatura y la campaña en sí está muy centrado en esto, entonces se ha fujimorizado. Entonces todos se acuerdan de lo que pasó al gobierno Fujimori del 90 al 2000, y poco se habla de lo que pasó en los últimos años. Entonces todo está vinculado a eso. Entonces, para muchos votar por Keiko Fujimori, que es la que, como bien decía la nota, la que va arriba en la encuesta con más o menos un 30 o un 35% de los votos, sería un poco volver al padre. Es decir, Miguel Ángel, lo que está pasando en Perú es los que están a favor o estaban a favor de Fujimori y los que están en contra de Fujimori, un poco como lo que quizás todavía pasa en Chile, pero antes pasaba mucho, con mucha mayor fuerza, los que estaban a favor de Pinochet y los que están en contra de Pinochet. ¿Se puede hacer un paralelo de ese tipo? Sí, en cierta medida sí, pero solo porque Keiko va arriba de la encuesta, y es la que probablemente va a pasar a segunda vuelta. Va a ser muy difícil que mañana haya un presidente en Perú. Lo más probable es que va a haber una segunda vuelta en junio. Entonces, como ella va arriba en la encuesta y tiene el 35% de los votos, mucho más que lo que tiene Pedro Pablo Kuczynski o Verónica Mendoza, que se mueven alrededor del 15%, ella los dobla prácticamente. Entonces, por eso ha fujimorizado todo mucho. Y mucha de la gente que apoya a Fujimori dice, a Fujimori hija, la apoya precisamente por ser hija de Fujimori, y otros lo rechazan por eso también. Exactamente. Bueno, recordemos que el padre de Keiko Fujimori fue condenado, expresidente, obviamente, estuvo detenido mucho tiempo también en nuestro país. ¿Cómo olvidarlo? Ahora, para que la gente lo sepa, la campaña de Keiko Fujimori, quizás algunos pueden decir, no, ella intenta de alguna manera tener a los que eran condicionales de su padre para así tener un voto duro, pero no es así. Ella se ha intentado desligar lo más posible de la figura de su padre, algo que es prácticamente imposible porque tiene el apellido. Claro, es muy difícil, es muy difícil. Alguna gente la critica y dice que no tiene suficiente experiencia política. Y hay que recordar que ella a los 19 años fue primera dama, porque Alberto Fujimori se separó de su señora y ella asumió ese cargo. Posteriormente estuvo en el Congreso. Y es una persona que está educada. Fue elegida por Lima, si no tengo entendido que sí. Ella estudió en Estados Unidos, entonces es una persona que ha adquirido cierta preparación y ha buscado desligarse por la... Tiene un problema, porque cuando su padre está condenado a prisión por 25 años, y probablemente van a haber las presiones, sobre todo de gente de su partido, que apoya a Fujimori padre, quien le trata de hacer un perdonazo o algún tipo de indulto. Además tiene unos tíos que también estarían todavía medio prófugos por la justicia. Entonces, hay uno de los conflictos que tiene, y una de las críticas es esa: en qué medida ella va a sacar a su padre de prisión o va a tratar de olvidar ese tipo de cosas. Ahora, ella lo prometió y dice que no, que va a dejar que la justicia se mantenga. Y eso es probablemente lo que haga. Miguel Ángel, bueno, ya hablamos de Keiko Fujimori, hablemos de los otros candidatos. Pedro Pablo Kuczynski, ex ministro de Economía, se le menciona dentro de la derecha liberal. Ese es su caballo, su bandera de lucha.
el recuperar los niveles de crecimiento económico. Recordemos que Perú hasta hace algunos años crecía al 6-7%, ahora está creciendo al 3,5%, en Chile, mucho mejor que Chile, pero también se habla de uno de los grandes temas en Perú, volver a tener el ritmo de crecimiento económico, porque la clase media de Perú ya se estaba acostumbrando a tener muchos mayores beneficios. Entonces, ¿es la bandera de lucha de Pedro Pablo Kuczynski quien está peleando el segundo puesto? Sí, eso, y principalmente también la lucha contra la delincuencia. Pero hay que recordar una cosa en Perú. El eje izquierda-derecha, que se aplica muy bien en Chile y en casi todos los países de Europa, no se aplica también en Perú. ¿Por qué? Porque casi todos los candidatos son de derecha o de centro-derecha. Es muy parecido a lo que pasa en Colombia, por ejemplo, que los principales partidos también son de derecha o centro-derecha o en Centroamérica. Entonces, el eje izquierda-derecha está mucho más corrido hacia la derecha. Entonces, Keiko Fujimori es considerada de derecha, Kuczynski es considerado de derecha, Barrenechea es considerada como de centro-derecha. Entonces, bueno, centro-derecha, Kuczynski también. O sea, son todos más cercanos a la derecha. ¿Y cuál es la propuesta de Kuczynski? Efectivamente esa. Él fue ministro de Economía de Toledo. Sí. Y Toledo también va como que es presidente de Perú y también va como candidato aquí, aunque va uno en las posiciones muy abajo en las encuestas. Y él pretende, claro, volver a esta parte de la economía, pues todavía hay casi un 24% de gente en Perú que vive en extrema pobreza, a pesar de este crecimiento. Entonces, bueno, y Kuczynski quiere volver a esta parte. Y él fue candidato anterior, es como una persona que hace tiempo que quiere ser presidente de Perú. ¿Y el votante peruano puede entrar a definir su voto por las propuestas económicas? ¿Puede entrar ese tema a ser preponderante o no va a ser tan preponderante o va a estar más o menos lejos respecto al tema principal que conversábamos, que es Fujimori? Eso es difícil, ahí tendría que verlo, hacer una especie de análisis, porque no, claro, siempre hay un porcentaje de gente que se va a llevar directamente por los programas o por las ideas que están detrás. Entonces, por ejemplo, pero ahora, si el gran issue en este caso, es cierto que es crecimiento económico, volver al crecimiento económico, pero es la delincuencia. La delincuencia es lo más importante de todo. Entonces, eso que Fujimori dijo, por ejemplo, que hace una cárcel a 3.000 metros de altura y iba a lanzar a todos los delincuentes. Y una cosa así también Kuczynski también se ha orientado a ese lado, al lado de la delincuencia. Muchos pueden considerar la parte de la economía, pero eso es difícil saber ahora en qué medida los que van a votar y los que ya decidieron por qué votar, decidieron más por una característica personalista o por algún issue o un asunto económico como este, por ejemplo. Como está la delincuencia, este sábado supimos de un ataque a un convoy, precisamente que llevaba material para las elecciones, donde hubo heridos civiles, también militares, incluso se le atribuye a Sendero Luminoso. Por lo menos yo no escuchaba hace mucho tiempo el nombre Sendero Luminoso. Tampoco, sí. ¿Será algo a tomar en cuenta o lo podemos ver como un hecho aislado? Yo creo que es un hecho más dentro de una serie de hechos, pero no sé qué tanto sea los niveles de delincuencia, pero sí la percepción que tiene la gente, que es una cosa que pasa siempre con los casos de delincuencia. ¿Hay realmente tanta delincuencia o la percepción de delincuencia está alta? Yo me acuerdo que cuando uno ve un viaje a Perú el año pasado, uno veía televisión y gran parte de las noticias era muy parecido a Chile o algunos canales de televisión chilenos donde todo lo que mostraban eran actos delictuales. Entonces, bueno, eso afecta en cierta medida la percepción. No estoy seguro y no he visto estadísticas de un aumento de la delincuencia, pero sí que la percepción ha crecido. Entonces, y eso se convirtió en un asunto bastante importante en estas elecciones. Hablamos ahora de la tercera protagonista en discordia, que está peleando el segundo lugar junto a Kuczynski por ver quién pasaría a una eventual segunda vuelta. Hablamos de Verónica Mendoza. Es la outsider. Sí. La que hace 2-3 meses no estaba en los cálculos de nadie, es una congresista de 35 años solamente, y que ella está más, si bien, como usted decía, Miguel Ángel, el espectro político de Perú está más bien cargado a la derecha, ella está más cargada más a la izquierda. Ella entonces estaría un poco tomando los votos de las personas que no están reflejadas ni en Fujimori ni en Kuczynski, por eso estaría peleando por este segundo lugar, y en verdad no estamos diciendo peleando, nos estamos diciendo porque sí, realmente están décima de porcentaje de la intención de voto. Sí, están más o menos, con Kuczynski están dentro del margen de error. Claro, ella es la izquierda, la candidata de la izquierda. En esta elección es la candidata realmente de la izquierda. Ella es una psicóloga que es del Cusco, de padre peruano, madre francesa, y que estudió en Francia, y ella fue una de las creadoras del partido de Ollanta Humala, del Partido Nacionalista de Humala. Pero el Partido Nacionalista Humala, cuando se creó, era muy de izquierda y con algunos toques bastante marxistas. Y ellas fueron los creadores. Cuando Humala dio un salto y cambió de esa política transformadora a simplemente hacer una especie de hoja de ruta, así le llamó, mucho más centrista la política, ella se retiró de ese partido. Y ahí empezó con este Frente Amplio, con un grupo de gente de izquierda, y ya se lanzó a la candidatura. Estaba muy baja en la encuesta, hasta que la caída de otros candidatos como Guzmán o
no recuerdo el otro candidato, que se fueron cayendo en el camino, le permitieron a ella ascender. Entonces surgió como una persona totalmente nueva. Y esa es la única que sale como una política de afuera, a pesar de que ella es congresista por el Cusco. Entonces ella partió con un discurso admirando ha manifestado admiración por Chávez, por ejemplo. Entonces tiene un discurso de izquierda, un poco de izquierda latinoamericana, como es hasta en el último tiempo. De hecho, dijo que Leopoldo López de Venezuela, por ejemplo, era un golpista, cosa que después mucha gente de su partido lo trató de parar un poco, porque claro, Leopoldo López ha sido uno de los principales opositores al gobierno de Maduro. Entonces, en Venezuela. Entonces, ella surge como esta cara nueva y con esta postura de izquierda. ¿Una cara nueva como lo fue Marco Enrique Dominami en las elecciones del 2009 en Chile? Sí, una cosa así, pues también tiene algo de experiencia, no es totalmente salida de la nada, como fue Fujimori la primera vez en el año 90, cuando surgió de la nada y terminó derrotando a Mario Vargas Llosa, que era el candidato que iba a ganar esa elección en el año 90, según decían las encuestas. Por ser outsider, como lo fue alguna vez Humala antes de ser elegido presidente, y también por haber tenido una coincidencia política hace algún tiempo, ¿ella ha sido la candidata que ha tenido el apoyo de Ollanta Humala en el último tiempo para estas elecciones? ¿No? No, lo que pasa es que ella criticó mucho a Humala y se fue más a la izquierda. Humala se fue hacia el centro. Humala había un candidato de Humala que iba candidato a la presidencia. Ustedes saben, en Perú generalmente si uno tiene un porcentaje de aprobación de un 10, un 20 o 10% es mucho. Es un logro. Bueno, Humala está también muy bajo. Entonces, él presentó un candidato. Acá en Chile no estamos muy distintos ahora. Claro, ahora sí, pero ella ha sido histórico. Allá es histórico. Entonces, al terminar con un 10% está bueno. Bueno, en este caso, Humala está muy bajo y él presentó su propio candidato, pero el propio candidato que después fue... Hay un problema ahí con un cambio de la ley electoral, que es bastante rígida. Entonces, al principio eran 19 candidatos, ahora quedan 10. A pesar de la papeleta van a salir 13 candidatos, porque los últimos 3 los eliminaron. Entonces ha quedado un poco de crítica. Y dentro de esa salió eliminado el candidato de Humala. O sea, el gobierno no presenta un candidato de continuidad. O sea, en este momento el gobierno no está tomando, a través de sus intervenciones, mayor factor de peso en las decisiones. De votos de las personas. No, y tampoco está haciendo campaña por nadie. Lo que pasa es que no hay reelección inmediata. Duran 5 años en el gobierno del presidente y después pueden volver. Y como podemos ver en Perú, Toledo volvió, Alan García volvió, lo más probable es que Humala quiere volver también. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que suceda este domingo en Perú. Obviamente que acá en CNN Chile vamos a tener los resultados de las votaciones en ese país. Miguel Ángel López, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, luego de este análisis de las elecciones en nuestro vecino país, hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias.